El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razón se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios siempre es tan elocuente para nosotros. La palabra de Dios tiene una fuerza siempre tan profunda que la palabra de Dios siempre ilumina cualquier acontecimiento de la vida nuestra. Y hermanos, la palabra de Dios, en medio de su sabiduría, también se coloca en nuestros labios para poder expresar no solamente lo que nosotros pensamos, decimos, sentimos, sino para poder expresar, hermanos, no solamente nuestras palabras, sino las palabras del Señor. Yo creo, hermanos, que una de las tareas que nosotros tenemos, todos los bautizados, es hacer que la palabra de Dios que se pone en nuestros labios, nosotros seamos amplificadores de esa palabra. Y esa palabra se conjuga no solamente en la palabra verbal, hermanos, no solamente en la palabra que se expresa, sino en la palabra que se vive, en la palabra que se comunica, en la palabra que se hace testimonio y que se hace vida. Hermanos, cuando escuchábamos en el Evangelio, el Señor nos hace una afirmación en el Evangelio de Lucas. Aquel que se declare o me defienda desde el comienzo, desde el principio, yo me declararé a favor de él. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré. Hermanos, miren en esta expresión de parte del Señor, ¿qué es? No es porque el Señor necesite que nosotros lo defendamos, hermanos. El Señor no necesita ninguna defensa de parte nuestra, porque para eso el Señor es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué más defensa puede tener que la misma defensa de Dios Padre y del Espíritu Santo? ¿Qué otra defensa puede necesitar? Pero cuando Él nos dice a nosotros que nosotros lo declaremos, que nosotros lo declaremos ante los hombres, es decir, que nosotros seamos capaces de sostenernos delante de los demás, que seamos capaces de comunicar, que seamos capaces de testimoniar con nuestra vida completamente lo que el Señor hace, dice, expresa en la vida de cada uno de nosotros, en todo lo que el Señor manifiesta en medio de nuestra vida, que nosotros seamos capaces de declararlo a Él. Hermanos, que nosotros no tengamos miedo en ningún momento de hacerlo presente, sobre todo en los contextos más complejos y más difíciles en los cuales nosotros nos podemos encontrar en el mundo y en la sociedad. Me llamaba muchísimo la atención esta mañana cuando orábamos el Santo Rosario. Hoy el Rosario, estamos en el mes de octubre, que es el mes de las misiones, y hemos celebrado Santa Teresita del Niño Jesús, y hoy estamos celebrando Santa Teresa, o sea, grandes misioneras. Y en el Rosario, que hicimos el Rosario misionero, encomendábamos cada uno de los continentes y hablábamos de algunos de ellos donde es tan difícil proclamar y donde es difícil proclamar el anuncio del Evangelio.
Hermanos, hay lugares mucho más difíciles, hay lugares hostiles, hay lugares donde solamente en la predicación de la palabra, o sea, son los grandes enemigos, proclamar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo, donde el cristianismo es perseguido, donde el catolicismo todavía es perseguido, donde todavía se sigue celebrando como en los comienzos, que se sigue celebrando a escondidas, o sea, en las casas, como antes tendría que hacerse, comenzando propiamente la iglesia, que se reunían en las catacumbas. Hermanos, eso todavía se vive hoy. O sea, no son contextos ajenos a nosotros, pues que nosotros en medio de todo somos privilegiados, hermanos, porque nosotros como continente americano, o sea, seguimos siendo en medio de todo privilegiados. A nosotros no nos matan por confesar la fe, no han llegado a incendiar propiamente nuestras iglesias. Hay situaciones, hermanos, no digo que no pasen, porque alguno me va a decir: padre, pero hace unas semanas empezaron a quemar la puerta de la catedral. Entonces van a decir, y yo digo: ay, Dios mío, o sea, con realmente situaciones de persecución tan duras, hermanos, que hay en medio para los cristianos, que hay, por ejemplo, en el continente asiático, en el continente africano, hermanos, que realmente son persecuciones. O sea, que realmente la gente todos los días vive con el temor, o sea, en el temor al proclamar su fe, hermanos. Y nosotros que no tenemos esa clase de situaciones tan complejas, y todavía nos hace falta declarar el nombre de Jesús, la palabra que el Señor nos coloca en nuestros labios para poderla testimoniar, todavía nos da miedo. Todavía nos da a nosotros miedo en estos contextos laborales, en la oficina, en el trabajo. Algunos, los niños, los jóvenes en el colegio, todavía, o sea, con miedo de hacer presente al Señor y de declarar su fe y su conocimiento y la experiencia de Dios en medio de sus vidas. Por eso el Señor dice: quien me declare delante de los hombres, yo me declararé en fidelidad delante de toda la humanidad. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Hermanos, no tenemos que preocuparnos, que es el segundo elemento que encontramos en la palabra. No tenemos que preocuparnos qué palabras son las que tenemos que decir. Hermanos, es que usted no tiene que hacer un discurso. A veces somos muy dados, hermanos, más bien como a los discursos, como que los demás lo que necesitan nuestras grandes disertaciones o nuestros grandes textos que podemos escribir. Hermanos, los demás no necesitan eso. Lo que los demás pueden necesitar es un ejemplo de vida. Hermanos, eso es lo que más podemos necesitar. O sea, a veces hablamos muy bonito, decimos cosas muy bonitas, o sea, discurrimos de una manera extraordinaria, decimos cosas hermosísimas, pero cuando las personas se acercan a nuestra vida, lo que encuentran es pobreza y vacío. Hermanos, ¿por qué? Porque no vivimos lo que decimos, porque no vivimos lo que predicamos, porque hablamos de muchas cosas, porque arreglamos todos los problemas de los demás, pero no somos capaces de arreglar los nuestros. Le arreglamos las familias y los hogares a todo mundo, pero los nuestros están completamente destruidos. Solucionamos los problemas de todos los demás, pero no somos capaces de arreglar nuestros problemas personales, nuestros desequilibrios emocionales y tantas cosas que pueden haber en medio de nosotros. El Señor nos dice: no se preocupen de qué van a decir. El Espíritu Santo colocará las palabras en nuestros labios. Y más allá, colocará para nosotros y para nuestra vida, para más allá de nuestra vida y de nuestra existencia, colocará para nosotros las experiencias más profundas y colocará la vida de cada uno de nosotros. Colocará lo más importante, hermanos. Por eso es que no tenemos que preocuparnos de qué es lo que vamos a decir, qué es lo que tenemos que decir.
el Señor colocará, el Espíritu Santo colocará en nuestros labios y en nuestra vida lo que nosotros tenemos que proclamar. Hermanos, por eso no tengamos miedo. Ha sido una de las grandes insistencias que el Señor también nos ha venido haciendo a nosotros, y ayer de una manera también muy clara el Señor lo hacía para nosotros. No debemos tenerle miedo. ¿Para qué le vamos a tener miedo a los que matan el cuerpo? El Señor dice, ténganle miedo más bien a los que después de la muerte es capaz de enviarnos a la gehenna, al infierno. Hermano, a eso sí es lo que debemos tenerle miedo. A nadie más, a nadie más. Digan, expresen lo que quieran, hermanos, no hemos de tener miedo, porque para eso tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Hermanos, creo que eso es lo más importante para nuestra vida, es lo más importante para nuestra existencia, y eso es lo que hoy el Señor coloca en la palabra para cada uno de nosotros, para todos nosotros que somos bautizados. Y en este ministerio que el Señor les ha entregado a ustedes también como proclamadores de la palabra, con mayor razón, pararse aquí, proclamar la palabra de Dios, tiene una responsabilidad muy grande, porque aquí no solamente se proclama la palabra, aquí la palabra se hace vida y se hace testimonio para nuestra existencia, se hace testimonio para la vida, se hace vida para todos nosotros, para la comunidad, pero especialmente para nuestras familias. Su merced, que está allá en la puerta, ¿qué quiere decir su merced? Un bulto de sal. Bueno, listo. Bueno, que el Señor la bendiga. Amén, así sea.